¿Cómo liberarte de la ansiedad? Estuve en tu lugar y quiero decirte que puedes deshacerte de ella, que ya no sentirás esas sensaciones si haces esto. Mi nombre es Elizabeth Ríos Oliveros y deseo que tengas un grandioso, espectacular, extraordinario día, porque todos nos lo merecemos. Todos tenemos el derecho de ser felices. Todos tenemos el derecho de tener lo que quieramos, de cumplir lo que deseamos, en armonía con el universo. ¿Sabes por qué la ansiedad no se va? Ella ahí está y está jodiéndonos la vida y todo el tiempo está haciéndonos sentir con miedo, con desesperación, sintiendo esos ataques de pánico, el temblor, la taquicardia, porque nosotros le damos poder. Así es. Hay dos maneras de sentir esa ansiedad. Una que es la que tenemos todos. Todos tenemos la ansiedad para, si estamos en algún peligro, pues poder protegernos. Pero está la ansiedad que es la que estás padeciendo en estos momentos, que es la que es un poquito más allá, en donde no hay ningún peligro inminente, pero nosotros le estamos poniendo ese pensamiento, estamos poniéndole esa emoción. ¿Y qué es lo que sucede? Que le estamos dando poder. Con nuestro poder, ese poder que tenemos para co-crear, ese poder que tenemos para poder hacer que las cosas pasen, para poder tener una vida maravillosa, llena de vitalidad, ese poder es el que estás utilizando para darle poder al miedo, porque el miedo se apodera. ¿Qué es lo que sucede? Cuando llega ese pensamiento de angustia, esa sensación por algún trauma que tuviste, es muy importante encontrar la herida original. Ya te he dejado aquí un video en YouTube, Elizabeth Ríos Oliveros, hablando sobre eso. Entonces, ¿por qué? Porque le vamos a dar mucho más facilidad al proceso de sanación, porque ya vas a darles argumentos a tu mente del por qué estás de esa manera, por qué estás sintiendo esos miedos, por qué te llegó esa crisis emocional, porque no sucede por la nada, sucede por algo. ¿Y qué es lo que le sucede? ¿Qué pasa? Como el subconsciente guardó ese suceso, fue un impacto emocional, o sea, le dio una emoción muy fuerte a lo que te pasó. Entonces, como lo guardó inconscientemente, cuando pasa algo similar en el exterior, entonces es como la mente, la subconsciente, lo toma como que si estuvieras viviendo el proceso. Y eso súmale que estamos pensando, sintiendo de la misma forma todo el tiempo. La mente no sabe distinguir entre la realidad y la fantasía y piensa que eso es lo que está pasando, que eso es la realidad. Y la verdad es que esa realidad solamente está en tu mente. Todas esas sensaciones que sientes, esos síntomas que te están pasando, es porque tú le estás dando ese derecho a tu cuerpo, a tu sistema nervioso, le estás mandando la señal de que estás en peligro y no hay ningún peligro. ¿Y qué es lo que sucede? Pues el cuerpo se protege, tu sistema nervioso se protege, mandando esos síntomas que son la taquicardia, que son la falta de respiración. ¿Qué es lo que sucede? Pues te falta la respiración porque en realidad quieres respirar más. O sea, estás agitado porque quieres correr. O sea, la mente así está diseñada para protegerte. O sea, la mente siempre va a querer protegerte. Y si tú le estás dando un poquito más de poder en sintiendo esos miedos y pensando de esa manera, entonces se va a expandir más. Tú, ya que hayas encontrado esa herida original, que ya sepas el por qué, ya sabes el argumento, ya sabes por qué estás de esa manera. Ahora, ¿cómo me puedo liberar? ¿Cómo puedo sacar eso de mí? ¿Cómo puedo poder vivir una vida tranquila y en paz y sentir esa ansiedad sin sentir esos miedos? Enfrentándolo. Es la única manera, es la única salida, enfrentando ese miedo. Y cuando tú enfrentes ese miedo, sí, tienes que sentirlo. Tienes que sentir esa sensación, esa emoción. Si llega el ataque de pánico, sentirlo. Si llega el adormimiento de tus manos, sentirlo. Si llega esa taquicardia, sentirlo. Pero ahora, con el poder que tú tienes, ahora tú le vas a dar el poder de enfrentarlo. Ese poder que le dabas al miedo,
porque lo que resiste persiste y tú lo evitabas todo el tiempo y le estabas dando el poder a ese miedo. ¿Alguna vez has escuchado la historia de David y Goliat? Pues Goliat todo el tiempo, por generaciones, aterrorizaba a la familia de David y se enfrentaban y pues muchas personas murieron por el Goliat porque querían enfrentarlo, pero lo enfrentaban con miedo, o sea, cubiertos de armaduras y todo para poder enfrentar a ese gigantesco monstruo. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Cuando llegó la época de David, él lo enfrentó sin miedo y con solo 2 piedras. Y pudo vencer a Goliat. Pues de esa misma manera nosotros tenemos que vencer a ese Goliat, o sea, a ese miedo que le fuiste dando energía, le fuiste dando atención, le fuiste dando poder y ese miedo fue creciendo hasta que se volvió lo que es en estos momentos. Entonces, si tú lo enfrentas, o sea, yo ya no te tengo miedo. Tú ya sabes ahora que esos síntomas que estás sintiendo solamente son señales que tu cuerpo, tu sistema nervioso avienta para que te pueda proteger. Tú ya sabes qué es eso. No va a pasar nada. Yo pasé por eso y aquí estoy. No va a pasar nada. Yo sentí esas sensaciones que tú sentiste. Y sí, lo admito, tuve muchísimo miedo. Tuve muchísimo miedo a enfrentarlo. Claro que sí. Pero si yo no lo enfrentaba y si yo no hacía que las cosas pasaran y si yo no iba con ese poder que Dios, universo, divinidad, como tú quieras llamarlo, nos dio para poder tener la vida que nos merecemos por derecho de nacimiento, si no lo hubiese hecho, yo estuviera ahí, todavía con esos miedos, todavía sintiendo esa sensación. Ahora te toca a ti enfrentarlo. Tú vas a sentir ese miedo y vas a ver que se va a disipar. Porque lo estás enfrentando. Vete a tu pasado. Recuerda algo que le hayas tenido miedo. Algo que se te haya hecho muy difícil lograrlo, pero lo venciste y lo pudiste hacer. Y escríbelo. ¿Qué miedo es lo que sentías? Necesitamos referencias para que tú puedas enfrentar ese miedo. Y escríbelo aquí en los comentarios si quieres. ¿Qué miedo le tenías a algo? ¿O un miedo que le tenías a alguien o a algo? Y cuando lo enfrentaste, desapareció. Puede ser a un ratón, puede ser a una cucaracha, puede ser que tenías miedo subirte al tren, al avión, pero cuando lo subiste una y luego lo volviste a subir de nuevo, lo volviste a hacer, lo volviste a enfrentar, se volvió parte de ti, como cuando manejas. Qué miedo salir a la carretera, qué miedo estar a un lado de un tráiler cuando estás manejando, ¿verdad? Qué miedo pasar por la terracería y que le vaya a pasar algo al carro. Son miedos que están ahí y que sí nos van a ayudar, pero que cuando tú le metes más miedo y lo evitas, entonces crece más porque somos energía. ¿Qué es lo que va a pasar cuando tú enfrentes? Recuerda lo que pasó cuando tú enfrentaste ese miedo. ¿Qué fue lo que sentiste y qué resultados obtuviste? Pues que ya no le tuviste miedo. Esto es más fuerte, sí hay que reconocerlo, es más fuerte porque es algo que es mental. Todo lo que te está sucediendo es algo emocional por algún impacto emocional que tuviste en la vida. Y sí, fue duro. O sea, cada uno pasó por ese suceso y quizá sea unos más fuertes que otros, pero al fin y al cabo son miedos que todos teníamos y que todos tenemos. Pero cuando tú lo enfrentes y tú digas, yo puedo vencerte, quiero sentir eso, va a llegar el momento en donde va a llegar ese miedo, ese síntoma que estás sintiendo, tú te vas a sentar o donde quiera que estés y te vas a poner y dirás, yo soy fuerte, yo puedo enfrentarte. Ya me ha pasado muchas veces y no me ha pasado nada. Y esta vez no va a ser algo diferente, porque sí va a ser algo diferente porque te vas a sentir poderoso. Yo te enfrento y enfrentas ese miedo. Y verás que se va a disipar. Vas a sentir cómo llega esa sensación. Vas a sentir cómo llega ese miedo. Vas a sentir todos esos síntomas. Pero cuando lo sientas y lleguen con fuerzas y claro que vas a llorar porque van a salir las lágrimas porque lo enfrentaste. Así hasta que desaparezca. No va a suceder de hoy para mañana. No va a suceder en pocos días.
Pero de la misma manera en que tú enfrentaste ese miedo en el pasado, por eso hazte la lista, es muy importante escribirlo. Y todo lo que estés diciendo, haz anotaciones para que se te queden grabados en el subconsciente. Que te hablaré cómo es que funciona nuestro subconsciente en el siguiente video. Entonces, ya vas a poder vencer todos esos obstáculos, vencer esos miedos. Porque tú tienes el poder de lograrlo. Porque nosotros podemos hacerlo. Cuando me refiero a no darle poder es no estar pensando todo el tiempo. O sea, vas a enfrentar el miedo, pero ahora no pensándolo como lo sentías antes. Porque llega ese miedo, llega ese pensamiento. Y luego empiezas a imaginarte esas cosas y llega esa sensación. Y solo quieres salir corriendo. No quieres saber nada de eso. Entonces, ahí le estás poniendo atención. O sea, cada pensamiento que está aquí se manifiesta. Somos lo que pensamos y para ello debemos de transformar nuestras vidas. Debemos de cambiar ese pensamiento, transformarlo por el pensamiento que sí queremos. O sea, es muy diferente el poner la atención al miedo con miedo que poner la atención a lo que vas a sentir, pero ahora con poder, que tú lo puedes lograr y que tú lo puedes vencer. Gracias por haber llegado al final de este video. Te espero mañana con más información, así que cómprate una libreta o búscate una libreta, un bolígrafo, un lápiz, una pluma y empieza a hacer anotaciones, porque tu vida tiene que transformarse y para ello tienes que desaprender todo lo viejo y aprender lo nuevo. Porque, como dice Albert Einstein, no puedes cambiar estando de la misma manera de siempre. Y tenemos que cambiar y transformarnos. Y para eso estoy aquí. De la mano conmigo vamos a llegar a tener esos resultados que queremos. Porque tú eres importante. Porque tú te lo mereces. Pero siempre y cuando tú quieras, tú aceptes y tú creas.